Que Dios te bendiga, les saluda el pastor Darío Ayala. Damos la bienvenida a este segmento que lo hemos denominado Testimonios en Video. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a una pareja que van a estar contando la grandeza que Dios ha hecho en la vida de ellos. Que Dios te bendiga, hermano Carlos. Dios te bendiga, pastor. Para mí es un gusto estar en este lugar y dar el testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga, hermana Nancy. Bienvenida también a este espacio. Amén, pastor. ¿Cómo estás? Para nosotros es un gusto estar acá, ¿verdad? Para contar lo que Dios hizo en nuestra vida. Para nosotros es un gran privilegio de tenerlo aquí. Sabemos lo que Dios ha hecho en su vida, pero antes de ir al milagro quisiéramos saber un poco más de ustedes. Cómo se conocieron, hace cuánto que están en el camino del Señor. Entonces, para que también la gente pueda saber un poco más de ustedes también. Antes que nada, estamos muy orgullosos y contentos por estar en este lugar, ser el entrevistado, porque queríamos contar el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que contarle a las personas lo maravilloso que es el amor de Dios, lo misericordioso que fue con nosotros y que sigue siendo. Y antes que nada, nosotros somos una pareja joven que nos casamos hace aproximadamente 2 años y medio, pero de relación ya van más o menos 9 a 10 años. Yo le conocí a mi esposa cuando yo estaba en la facultad, era estudiante de Derecho. Nosotros nos conocimos en la facultad y en primer comienzo él me gustaba a mí, ¿verdad? Y yo también me enteré con el tiempo que también yo le gustaba, y por medio de una amiga en común que también iba con nosotros a la facultad, contactamos. Y cuando empezamos a escribir nos hicimos amigos y ahí iba creciendo ya el amor entre nosotros, ¿verdad? Y fue algo muy lindo realmente que Dios preparó para nosotros, para estar juntos siempre, ¿verdad? Porque él era una persona muy buena. Él no tenía vicios y estudiaba, era un muchacho muy comprometido, ¿verdad? Trabajaba y estudiaba, y cuando le conocí estaba solo realmente también y se portaba muy bien. Era el esposo o el novio que en ese momento... El novio ideal. El novio ideal. En ese momento cualquier chica va a querer tener esa clase de novio, ¿verdad? Y yo sé que nuestro amor puso Dios en el camino, ¿verdad? Porque tanto yo como él éramos casi iguales. Yo tampoco no soy de salir mucho, también trabajaba y estudiaba. Entonces eso fue lo que a nosotros nos unió más. Qué interesante. Buenísimo escuchar también cómo ellos dieron sus primeros pasos conociéndose, y también para nosotros es de mucha bendición de escuchar esto, y también cómo ustedes llegaron a conocerse, cómo fue que tomaron una relación, qué fue lo que le acercó al camino del Señor. Antes que nada, mi esposa era católica y yo no. Primero ella me estiró a la iglesia católica, me creía más en los santos, en la Virgen y eso. Con eso no digo tampoco que no crean, ¿verdad? Porque cada uno Dios pone en nuestro corazón de cómo tenemos que ser. Entonces nosotros nos íbamos cada cupé, nos íbamos a misa y eso, pero yo sentía que no estaba lleno. Yo no estaba... Me faltaba más cosas, me faltaba más... Quería llenarme más de la presencia de Dios. Yo era realmente católica y nos habíamos mudado en la ciudad de J. Augusto, y realmente cada año cuando era el Día de la Virgen yo les tiraba a mi esposo atrás de mí, ¿verdad? Y un día se mudó una iglesia evangélica al lado de nuestra casa y empezamos a escuchar sus prédicas, y mi esposo me entró por ese lado, me dijo que a él le gusta más la iglesia evangélica, y me decía que a él le gustaba más que se le explique la Biblia, ¿verdad? Que se le predique, y nos pusimos a escuchar la prédica. Y realmente a mí me pareció muy diferente, ¿verdad? Porque en la iglesia evangélica se predica más la palabra de Dios. Y empezamos a escuchar, ¿verdad? Y después Dios nos puso una lucha muy grande allá en Capiatá.
y le pedimos a Dios que realmente nos mueva de ese lugar, ¿verdad? Y Dios realmente hizo la obra, pudimos mudarnos, vinimos a Trinidad y ahí encontramos en una iglesia evangélica que realmente se hizo un culto en casa de mi cuñado, y ahí le di la oportunidad también a mi esposo, ya que yo siempre le llevaba detrás de mí, le di la oportunidad a mi esposo de irme con él en la iglesia evangélica. Es interesante cómo estamos escuchando acá paso a paso el testimonio de nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Nancy, de cómo fue los primeros pasos de ellos también para que puedan acercarse a los pies del Señor. Estamos escuchando atentamente lo que nos estaban explicando, y ciertamente la palabra de Dios dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y había un plan, había un propósito para que ustedes también puedan acercarse ante Él. Y utilizó la vida de tu esposo, ¿verdad?, para poder también dar ese paso de asistir a una iglesia cristiana, evangélica. Y mire lo que Dios ha hecho en ustedes. Hizo y empezó a hacer tanto en la vida tuya y la vida de tu señora. Ustedes cuando eso todavía no estaban casados, ¿verdad? No, pastor. Éramos novios. Vivíamos juntos, pero éramos novios. Sí. Y después de que ustedes llegaron a la iglesia cristiana, ustedes sintieron también de poder establecer bien su vida delante del Señor, ¿verdad? Así mismo, pastor, llegamos a la iglesia y sentimos que algo nos faltaba. Sentimos que no estábamos bien delante de Dios. Entonces ahí decidimos unir nuestras vidas delante del Señor para que el Señor nos bendiga. Y evidentemente sí nos bendijo mucho más el Señor estando conforme a su camino. Así como dijo mi esposo, estábamos en pareja y al irnos muy de seguido a la iglesia, nosotros queríamos formar nuestra familia, y al leer la palabra de Dios nos dimos cuenta que Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros queríamos ordenar nuestra vida, dejamos muchas cosas que solíamos dar por hecho, ¿verdad? Que no le agrada a Dios que nosotros hacíamos, ¿verdad? Y ordenamos nuestra casa. Decidimos unir nuestra vida para que Dios nos bendiga más, porque queríamos formar una familia. Y entonces fue que nos casamos en la iglesia evangélica y nos bautizamos también. Bueno, estamos escuchando lo que estaban contando y de cómo Dios también ha tocado fuertemente el corazón de ustedes para poder ordenar su vida. Y yo sé que no ha sido fácil cuando ustedes han tomado esa decisión. También las luchas, las dificultades se han levantado en contra de ustedes, pero ustedes se mantuvieron firmes en la decisión de que habían tomado, es unir su vida en santo matrimonio. Así mismo es, pastor, como está diciendo. Siempre tuvimos lucha. Hasta ahora tenemos lucha, pastor, pero la diferencia es que ahora estamos en el camino del Señor y con Dios todo es posible. Con Dios las luchas son más livianas y ya sabemos cómo superar. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 20 verso 11, dice que Jehová está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, eso es lo que hace la diferencia. Ustedes muchas veces, cuando nosotros peleamos solo, nos sentimos más pesados, se traban más las cosas, pero cuando Dios está con nosotros es más fácil. Por eso dice su palabra que Él está a nuestro lado. Así es, pastor. Nosotros nos dimos cuenta que Dios está con nosotros, porque en cada situación difícil que se nos presenta, nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios de todo corazón, con un corazón sincero, para que nos pueda iluminar, abrir camino y así pasar los obstáculos que la vida nos pone día a día. Y esa es la clave, hermano. Las batallas que nosotros como cristianos la peleamos, lo vencemos en la oración. Sin la oración muchas veces no podemos vencer. Y yo sé que mucha gente que nos están viendo ahora también están siendo identificada, porque muchas veces hay personas que quieren poner delante de Dios su vida, pero se levantan las dificultades, las tormentas, las adversidades, y pareciese que después se desanima y dice: no, yo quería poner bien mi vida delante del Señor, unirme en el matrimonio, pero se levantó las luchas y se cerró las puertas y dejaron de hacer eso. Es cierto, pastor, como dijo mi esposo, que siempre tuvimos luchas y dificultades desde el día que nos conocimos, pero cuando eso nosotros, por el amor que nos teníamos, superamos todas las adversidades que venían, ¿verdad?
Y cuando llegamos a los caminos de Cristo, entendimos por medio de la palabra de Dios que íbamos a tener luchas y que íbamos a tener dificultades, ¿verdad? Pero que si Dios está con nosotros, nada para Él era imposible y que todo iba a salirnos bien, ¿verdad? Y también por una parte era decisión nuestra, ¿verdad? Porque nosotros nos amamos como pareja, ¿verdad? Y siempre nos elegíamos otra vez de vuelta. Cuando teníamos pelea o cuando había alguna dificultad, nunca pusimos la dificultad por medio de nosotros, ¿verdad? Siempre intentamos llevar de la mejor manera y juntos. Eso es lo más importante que tenemos que entender en una pareja, que juntos salíamos adelante, ¿verdad? Que todo era más fácil si estamos juntos y con Dios mucho más todavía. Cumpliendo todo la regla del Señor aquí en la tierra, le dije a mi esposa que quería tener un hijo. O sea, que queríamos tener un hijo para... O sea, ya una familia. Ya una sí familia, sería. pastor. Ya quería ser padre. Ujú, Ya quería sentir el amor de un hijo. ujú. Entonces, ahora como te das cuenta, Él es el que estamos esperando hace tiempo. Qué bendición. Él es el que trae alegría a mi casa, el que cuando yo estoy cansado siempre me espera en la puerta. Ujú. Y todo le demos al Señor, porque sin la ayuda de Dios nada hubiese sido posible. Teniendo todo ya eso planeado delante del Señor, que era una familia, un matrimonio, ¿verdad? También había un obstáculo que era una dificultad muy grande para ustedes y solamente Dios lo pudo ayudar en esa área. Cuando mi marido realmente hablamos, ¿verdad? Y dijo que quería expandir la familia, que ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga. Fue que yo me enfermé y me fui a consultar, a hacerme todos los análisis y mi esposo estaba muy deseoso de tener un hijo. Y ahí fue que nosotros recibimos una mala noticia en el hospital. Me hicieron todos los análisis de urgencia y salió que tenía hipotiroidismo severo, ya más de 140, ya eran mis valores y los doctores se asustaron todos. Me dijeron que eso me hizo quedar estéril y fue un golpe muy duro porque nosotros queríamos tanto un hijo, ya deseamos. Ya hicimos todo lo que para nosotros en ese momento creíamos que era la voluntad de Dios, que era casarnos, ordenar nuestra vida y bautizarnos. Y recibir esa noticia para nosotros fue así como un balde de agua fría, ¿verdad? Porque no esperamos que al estar, ¿verdad?, en el camino de Dios, esas cosas nos pasen, ¿verdad? Entonces fue muy duro, fue una situación muy difícil. Escuchar esas palabras que la autora me decía, que yo no podía tener hijos, que no me tenía que embarazar porque tenía 15 días, nomás ya me daban de vida, ¿verdad? Porque iba a entrar en coma por lo severo que era la enfermedad, ya que me atacó muy mal y que yo no tenía ningún tratamiento en ese entonces. Entonces la doctora me dijo que si me llego a embarazar, que podía venir mi hijo con síndrome de Down o podía venir sin miembros. Entonces para nosotros fue un golpe muy duro y fue el momento en que Dios probó realmente nuestra fe y probó realmente que si le queríamos, ¿verdad?, a Él, teníamos que confiar en su palabra, porque eso fue lo que se nos enseñó en la iglesia cuando volvimos al camino de Cristo, ¿verdad? Que tenemos que confiar, que podía haber luchas, podía haber pruebas y nosotros hablamos con mi esposo y pensamos que era una prueba y una lucha de Dios. Pasar esta clase de situaciones sabemos que es difícil, especialmente como lo estaba contando nuestra hermana Nancy. Según los pronósticos de los doctores, no era favorable ni tampoco era eficaz para que ella pueda embarazarse por los riesgos que estaba atravesando en esta situación. Pero aún así ellos pudieron confiar en Dios, aún así ellos pudieron poner su fe ante toda esa circunstancia y hoy estamos viendo el resultado. ¿Y cuál fue la reacción, hermano Carlos, cuando recibiste esta mala noticia de todos los proyectos que estabas poniendo delante del Señor, que era tener una familia? ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué fue lo que sentiste cuando
recibiste esta noticia de parte de tu esposa? Yo recuerdo, pastor, en esa mañana yo me fui a trabajar y quedamos que ella se iba a ir a consultar al mediodía. Entonces yo estaba ansioso al mediodía, yo esperaba mediodía para que yo pueda saber qué resultado le dio el doctor, ¿verdad? Entonces me llama a las 12:30, a las 12:40 por ahí me llama, me dice que, llorando me llama. Me dice, yo tengo esto, me dice, entonces, yo tengo esta enfermedad, me dice, entonces yo agarro y quería interiorizarme un poco más de la enfermedad. Sí. Entonces agarré, busqué información, ¿verdad? Y leí y dice que era una enfermedad muy grave, que hay que cuidarse, que en cualquier momento te puede llevar a coma. Entonces yo pedí permiso, me fui junto a mi esposa en el doctor y ahí yo me sentí muy mal cuando le vi a mi esposa. Y me sentí destrozado, me sentí sin ánimo, sin ganas. Entonces dije en mi mente que de por qué el Señor es tan duro con nosotros. Y yo en ese momento no sabía que el Señor nos estaba poniendo a prueba para que le estemos buscando un poco más. Y ahí fue que llegamos, le dejé a mi esposa, vino en casa. Yo me fui a trabajar nuevamente y cuando llegué a la tarde en casa nos pusimos a meditar con mi esposa. Le pedimos dirección a Dios, antes que nada, para buscar una solución, una explicación, ¿verdad? Hermana Nancy, ¿esto fue un chequeo de rutina nada más que vos te fuiste a hacer o vos ya estabas sabiendo que algo andaba mal en tu cuerpo y por eso te fuiste a consultar? Yo siempre fui muy, muy activa, pastor, nada no me atajaba, por decirlo así, ¿verdad? Ya me estaba dando cuenta que venía algo mal con mi cuerpo, ¿verdad? Con mi organismo, porque me sentía muy cansada y más o menos una semana no pude hacer casi nada en mi casa, estaba acostada todo un día en el sofá y a la noche llegaba mi esposo y yo le decía que tenía vergüenza, ¿verdad? Porque no podía hacer nada, no me podía mover. Y llegué a comentarle que me sentía más o menos como un títere, ¿verdad? Que algo movía. Yo sentía que mi espíritu estaba muy bien, pero que mi cuerpo ya no me andaba, ya no me funcionaba, ¿verdad? Me sentía muy cansada. Y empecé más o menos así como un lunes y entre jueves vine y me desmayé. Yo sentí que me desmayé porque yo estaba en la cama y luego perdí la razón y cuando mi esposo volvió del trabajo, me despertó todo mal, así me tocó la puerta, ¿verdad? Y yo me sentí ahí, fue lo último que yo dije que algo raro ahí dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Que algo me pasaba, que tenía alguna enfermedad, porque no sentía nada, no me sentía muy bien, ¿verdad? Y ese fue el momento en que decidí ir a hacerme un chequeo. Impresionante, ¿verdad? Como estamos escuchando. Y ahí ya recibiste el análisis, también ya recibiste los diagnósticos de los doctores y ya estaba notando que algo fuerte se estaba aproximando, que era prácticamente en tu salud, hermana Nancy. Así, pastor. Yo me fui y le comenté a la doctora de urgencia qué me pasó y enseguida me hicieron todos los análisis porque ellos ya veían que algo venía mal por todos mis síntomas. Y al día siguiente ya fui a retirar mis análisis y me mandaron junto a la endocrinóloga. Me dijeron que me vaya urgente, que no podía esperar porque era un resultado muy feo. Y yo, como estaba cansada, me preguntó si yo me iba sola y como yo no sabía lo que tenía, yo me fui sola y me dijeron que alguien me tenía que acompañar porque era un resultado muy feo. Entonces yo igual me fui sola, como te dijo mi esposo, él estaba trabajando y no sabíamos nada todavía de la enfermedad y ahí fue que me atajaron ya, no me quisieron luego soltar, me querían internar y me hicieron un análisis, una radiografía de acá para ver qué tal está la tiroides porque ellos ya creían que yo tenía cáncer de tiroides por la cantidad de valores que tenía, casi 140 tenía. Y ya ellos me quisieron atajar para que yo pueda estar internada ahí. Nosotros estábamos dentro de la congregación cuando yo recibí esta noticia, ¿verdad? Y la doctora pedía que yo haga reposo y nosotros dentro de la iglesia teníamos muchas actividades. Nos dedicamos realmente a esperar la voluntad de Dios, pero dentro de la iglesia yo no hice ningún reposo.
y tampoco no seguí ningún tratamiento. Entramos en ayuno y en oración con mi esposo y decidimos realmente creerle a Dios, que si ya ordenamos nuestra casa y ordenamos ya nuestra vida, esperar realmente su voluntad, ¿verdad? Porque Él es el que pone y el que quita. Y nosotros creímos que si Él nos quería dar un hijo, no dependía de la voluntad del hombre ni de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a trabajar en la iglesia, hacíamos actividad, no nos quedábamos, y llegó un tiempo que el pastor nos llamó y profetizó por nosotros que abrazaríamos un niño, ¿verdad? Una criatura, y nosotros tomamos eso, ¿verdad? Creímos en el pastor, creímos en Dios, y después empezó el año, era año nuevo, y con mi esposo nos pusimos a orar. Él oró por mi vida, por mi salud, ungió todo, mi cabeza, mi panza, mi garganta, ¿verdad? Con el aceite, y creímos. Después, en febrero, yo dije que lo último que voy a hacer un ayuno, y después voy a dejar ya en manos de Dios. Y hice un ayuno de 21 días, puse en mis oraciones, ¿verdad? Estar embarazada, estar sana, que mi hijo venga bien, si es que era la voluntad de Dios. Y así comenzó, que terminó el ayuno y yo descansé. Realmente descansé en Dios, le creí, esperé en su palabra, seguíamos sirviendo a la iglesia. Y después vino la noticia a mitad de año que yo me sentía mal, me sentía rara, pero estaba muy feliz. Escuchar todo esto, hermana Nancy, sinceramente aumenta también nuestra fe, confiar en Dios, en su palabra, y por sobre todas las cosas poner nuestra confianza en el Señor. Y yo sé que cuando usted recibió la noticia también de que estabas embarazada, también quizás vino mucha duda en tu mente, escuchar también a otras personas que te decían que muchas veces, queriéndote poner mal ante cualquier circunstancia, nuestra fe siempre estaba en el Señor. Y sé que hoy en día, estamos viendo aquí recorrer nuestro hermano Juan Manuel, es un milagro de parte de Dios, porque ante todos los pronósticos de los doctores, hoy ellos están teniendo un precioso hijo, de los cuales fue producto de su fe en el Señor, escuchar y agarrarse fuerte del Señor. Y yo sé que hoy en día ellos también pueden decir de que para Dios no hay nada imposible para esa gente. Así mismo, pastor, pasamos muchas luchas realmente, porque una vez que me quedé embarazada, para nosotros era todo felicidad, pero al hacerme mis análisis siempre me salía todo mal. Los doctores nos asustaban, ¿verdad? Para la ciencia luego era algo muy malo lo que me estaba pasando, aunque nosotros tomamos bien, ¿verdad? Que Dios no nos quiera dar nuestro hijo, ¿verdad? Pero los doctores me decían que él iba a venir mal, que me tenía que hacer muchos estudios, muchos análisis, y prácticamente en todo mi embarazo no pasé tan bien. Nos pasamos bien porque al salir del hospital nos poníamos ya a llorar, ya teníamos no quería entrar en la duda, y después con mi esposo decíamos que si es de parte de Dios, que no iba a venir mal. Todas estas cosas que estás contando, ante todo, ¿verdad? Deber entender la situación que ellos estaban, y también para seguir los tratamientos fue muy difícil por el tema de la pandemia que estamos atravesando, no tan solamente aquí en Paraguay, sino que en todo el mundo. Pero aún así, ustedes confiaron en Dios, y damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Juan Manuel nació sano, nació como dicen los doctores, con ningún rasgo, gracias a la fe de ustedes y su perseverancia en el Señor. Así mismo, pastor, nosotros del primer momento cuando mi hijo nació, no hizo luego esperar mucho. Esperamos 3 días prácticamente en el hospital, y yo no me fui a mi casa en los 3 días, yo me quedé haciendo guardia. Y yo ya estaba angustiado, no sabía nada de mi esposa, no sabía nada. Yo quería verle nomás a mi hijo y quería que salga sano y salvo. Yo tengo un compromiso con el Señor que ahora voy a contar públicamente. Yo
le pedía a Dios que mi hijo nazca sano, que nazca bien, que nazca sin ningún impedimento, nada. Y yo le dije al Señor que si mi hijo nace bien, que yo le iba a seguir hasta que Él me lleve. Y yo tuve ese compromiso con el Señor, pastor. Entonces yo me siento comprometido con Dios. Que en el lugar donde esté, en el momento donde esté, yo voy a buscarle a Dios y voy a servir. Y en todo lo que está en mi alcance, yo siempre estoy dispuesto para que el Señor me use también. Qué bueno. Cuando hacemos un pacto con Dios, sinceramente Dios responde. Hoy nosotros somos conscientes de lo que Dios ha hecho en la vida de Carlos y de Nancy, del milagro. Ante todas circunstancias que ellos habían pasado, ellos pusieron por sobre todas las cosas su fe en el Señor. Hermana Nancy, aprovechando también este tiempo, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que están atravesando quizás este tipo de enfermedad. ¿Cuáles serían tus palabras para aquellas personas que nos están viendo también? Y yo sé que hay muchas personas que están pasando todo tipo de enfermedades, y a esas personas yo les quiero decir que realmente hay un Dios muy bueno, que si vos le crees, si vos orás, si vos le pedís realmente, las mujeres en especial, hay muchas personas, yo sé, que quieren tener familia, que quieren tener hijos, y así como fue nuestro deseo, ¿verdad? Dios escuchó y Dios hizo posible nuestro deseo, ¿verdad? Pero tuvimos que esperar en Él, tuvimos que confiar en Él, y pusimos toda nuestra esperanza, ¿verdad? En la iglesia, en los hermanos, en los pastores, y especialmente en Dios, ¿verdad? Que no nos han dejado solos. Y yo les invito realmente a las mujeres, a las personas que están enfermas, que se acerquen en alguna iglesia, porque van a tener contención de las hermanas, de los hermanos, de los pastores. Contar la maravilla de nuestro Dios es algo maravilloso. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil o imposible para mí? Hoy podemos decir que para Dios no hay nada imposible. Él es un Dios maravilloso y Él es capaz de hacer milagros extraordinarios, así como hizo en la vida de Carlos, hizo en la vida de Nancy. Hoy podemos contemplar el milagro que ellos que tanto pidieron, tener un hijo, que es Juan Manuel. Así que damos gracias a Dios, a todas las personas que nos están viendo a través de este espacio. Que Dios te bendiga. Quien se despide de todos ustedes es el pastor Darío Ayala. Para mí, hermano Carlos, hermana Nancy, es un placer de contar con ustedes, y que Dios le bendiga. Gracias por participar en este espacio, y sé que va a llegar a muchas personas este testimonio. Le invitamos a todas las personas que puedan unirse en esta familia, que es la familia de Cristo, que puedan estar en el camino del Señor y ser fortalecidos, sanados, como acabamos de dejar el testimonio de mi esposa. Si tenés alguna dificultad, algún problema, algún impedimento, no dudes en acercarte en la presencia del Señor, y estás cordialmente invitado. No te olvides de visitarnos. Nuestra iglesia está ubicada sobre Avenida Sacramento, esquina Teniente Manuel Andino, enfrente mismo de la seccional número 1. Iglesia Centro Cristiano de Fe, Majanaí. Que Dios te bendiga. Bendiciones.